8:25, Pigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Buenos días, Solo Sofía. Sí, muy buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días a todas y a todos. Solo el 1% escribes hoy en Milenio. Solo el 1%, hombre. Es que no es nada. Y termino diciendo solo el 1%, carajo. Yo parto de una cosa, de un recuerdo en mi infancia, en la infancia de la gente de mi generación. El holocausto nuclear parecía real. Se nos hablaba todo el tiempo de que el mundo podía desaparecer cuando uno de los dos hombres, o en Moscú o en Washington, apretara un botón y se desatara el infierno. Y esa pesadilla que fue muy recurrente en los 50, parte de los 60, hasta la crisis de los misiles, hoy vuelve de nuevo a ser real. Resulta que al permitir el uso de misiles de largo alcance, Putin actualiza los protocolos de respuesta nuclear de la Unión Soviética, de Rusia. Y estamos ante un escenario extremadamente peligroso. Y en este contexto, Claudia Sheinbaum, apenas a 7 semanas de tomar posesión, va a la cumbre del G20 y hace una propuesta que es la mar de razonable. Es decir, le propone a todas las naciones del mundo, bajemos el 1% del gasto que hacemos en armas. Y explica que la economía de la destrucción creció 3 veces más que la economía mundial solamente en un lapso muy corto, y que se gastaron 2.4 billones de dólares en armamento. Entonces habla de sembrando vida y le propone a las naciones una solución que es, por un lado, contención a la migración, por el otro lado, auxilia a la disminución de la brecha de desigualdad, y además establece la posibilidad de poner una muralla verde para enfrentar los efectos del cambio climático. Es decir, pocos programas son tan absolutamente razonables, posibles, e implican un sacrificio tan pequeño de todas las naciones del mundo, del 1%, del 1% de lo que se gasta en armas, nada más. Entonces yo planteo que la de Claudia Sheinbaum no fue la voz de México o específicamente de quienes estamos por la transformación pacífica, democrática y en libertad de nuestro país, que fue en este caso la voz de la humanidad amenazada de muerte por la guerra, por la hambruna y por el cambio climático. He escuchado muchas propuestas en foros internacionales, unas más radicales que otras. En el mismo G20, Lula propone un impuesto a quienes más tienen en el mundo, lo que va a enfrentar una resistencia feroz. Y en ese mismo foro, Claudia propone sembremos árboles, paguémosle un jornal a familias campesinas empobrecidas en todo el mundo. Y eso les ayudará a mantenerse en su tierra, incrementará la posibilidad de crecimiento de los mercados internos, porque le dará cierto nivel de solvencia a estas familias. Y además construirá este muro verde frente al cambio climático. Me parece que fue una voz suave, digna, serena, pero muy firme. Y una propuesta, insisto, muy razonable.
Ojalá. No sé qué pensó Biden, no sé qué pensó la presidenta de la Unión Europea, Trudeau, Macron, que son personajes que están involucrados en decisiones que hoy al mundo le pueden costar la existencia. ¿Qué pensará, los chinos, los rusos ¿qué pensará estaban Putin? ahí. ¿Qué pensará Xi Jinping? ¿Qué pensará el propio Trump? A quien la decisión de Biden le deja una papa caliente. A solo 2 meses de que tome posesión, se toma una decisión de este tamaño. Y entonces Claudia Sheinbaum dice, aquí está una propuesta. En México se han sembrado 1.100 millones de árboles. Sembremos miles de millones de árboles en el mundo. En México se le da un jornal a 400, no sé si 90,000 o 30,000 familias. Y eso ha ayudado. Y se apoya a 40,000 familias en Guatemala y El Salvador. Entonces me parece que la aparición de la primera presidenta de la historia de México, la primera aparición en una cumbre internacional, la retrata, nos retrata y abre al mundo pues una alternativa. Es el 1%. No implica sacrificios de ningún tipo, no afecta más que a la industria armamentística y la afecta en un margen mínimo. Y ese margen mínimo es una medida urgente de justicia social y de justicia ambiental. De eso hablo hoy en la columna. Y me parece que es muy importante destacarlo. El discurso tuvo una estatura de estadista de clase mundial. México hizo, Claudia Sheinbaum y México hicimos en Río un papel muy decoroso. Y yo hago votos porque esta propuesta, más allá de lo ideológico, más allá de quién la hace, pues pueda operar en el mundo y se abra la conciencia de aquellos que deciden la suerte de todas y todos nosotros. Ojalá. Ese es el sentido de esta reflexión, que se llama solo 1%. el 1%. Solo el 1%. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y seguimos